La Ninja HEV, la moto híbrida de Kawasaki, supone una revolución en el mundo de la moto, una revolución silenciosa quizás, pero que es un cambio de paradigma. Hoy me dispongo a compartir con vosotros dos ejemplos prácticos de cómo yo creo que utilizaría las virtudes de tener, pues eso, dos motos en una, motor de explosión y motor eléctrico. Así que vamos con ello. Bueno, pues este podría ser un uso típico. Imaginaros que vengo ahora mismo en modo Sport por mi carretera de curvas preferida, cambiando y disfrutando del motor de explosión. Y ahora, bueno, pues se termina esta subida, esta carretera de curvas, y estoy llegando a una población, la población de Alhama. Pues entonces lo que hago es cambiar en este puentecito, que puedo cortar el gas. Corto el gas y cambio a modo eco. Efectivamente, ya estoy en modo eco. Vale, pues en modo eco voy a entrar en este pueblo porque me voy a valer de las virtudes del modo eco, en este caso, que serían pues que cuando vas a baja velocidad, por ejemplo en esta rotonda de aquí, baja la velocidad, pues el motor, fijaros, se queda pop, 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 y yo voy en modo eléctrico ahora, pero el motor de explosión está arrancado, pop, 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 pero yo estoy andando, y si le doy un poco más sigo andando, pop, 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 pop. El motor no ahora voy todo en eléctrico, pero el motor de explosión, ahora el motor de explosión se pone a ayudarme. Vale, pues me ayuda un poquito porque ya voy por encima de 25-30 por hora, ya que, bueno, pues estoy adentrándome en esta población. Y sería esta manera de aprovechar el modo eco. Acelero y tengo el motor de explosión. Bueno, y esta es un poco la entrada al pueblo. Ahora me pongo detrás de esta cola de coche y vamos a entrar en una rotonda y vamos a ver lo que hace la moto. Otra vez se desconecta el motor de explosión y voy en motor eléctrico. Voy en motor eléctrico siguiendo estos coches tan tranquilito, y la gente que haya a mi alrededor pues no tiene que escuchar pop, 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 quemo menos gasolina y gasto menos. La moto reduce automáticamente si lo necesita. Ahora está en tercera, pero sigue empujando con el modo eléctrico. Muy bien. Y ahora pues nada, pues sigo entrando aquí al pueblo en bastante silencio. No sé, es que le dé yo un poco más de gas para que requiera más potencia o aumente la velocidad. Ahora, por ejemplo, se ha enganchado el motor de explosión, pero ahora vuelve otra vez el eléctrico. Bueno, pues aquí estoy entrando. Y ahora, claro, como me estoy metiendo ya, ahora voy en eléctrico, aunque está el motor de explosión. Pop, 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 pop. Y bueno, así podría pasar el pueblo con el motor a ralentí. Pop, 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 pop. Pero es que digo, no, bueno, me estoy metiendo en esta calle empedrada y voy directo al corazón del pueblo. Pues entonces hacemos una cosa. Me paro, la moto se para porque está en modo eco, pongo neutral y activo el sistema eléctrico. Ahora estoy en eléctrico, solo. Meto la primera marcha y salgo, y ahora ya puedo levantarme hasta la pantalla del casco, porque ahora voy tranquilamente paseándome por este pueblo. La moto ha cambiado a segunda, totalmente en eléctrico. Y fijaros el placer de tener dos motocicletas en una motocicleta de toda la vida de explosión y otra eléctrica, que las personas, como veis, miran y se extrañan de ver, pues eso, ver una moto de carácter deportivo sin hacer ruido. Todo lo que suena es el ventilador del motor, que estamos en agosto en Almería, hay mucha temperatura, y el ventilador del motor o del inversor, no lo sé, está accionado. Pero fijaros, pasando por aquí, por la esa del pueblo, me puedo parar aquí un momento a ver por dónde tiro, por dónde no tiro, que no voy a estar haciendo ningún ruido de nada.
te puedes parar, mirar 25.000 veces. Mira aquí, ahora me paro aquí y digo, este banco, ¿tengo que sacar dinero? No. Vale, sigo avanzando. Ay, qué iglesia más bonita. Y nadie se perturba, no perturbas a nadie. Llegamos aquí al túnel, el Ayuntamiento de Alhama. Y ahí dentro hay una de las... Por cierto, podría comprar pan ya que estoy aquí. Es decir, esta es la maravilla. Que llegas y te metes en el mismo corazón. Fijaros esta calle peatonal, que me puedo meter ahí. No me voy a comprar un croissant en el túnel, una panadería que hay ahí famosa, porque efectivamente estoy a régimen. Estamos empezando la temporada. Pero esta es la maravilla, que ahora pues te pasas por este pueblo, por ejemplo, que podría ser el centro de una ciudad. Una ciudad, yo iría en eco, con el motor, pues eso, que te ayudase cuando necesitas. Pero si ya te metes en una zona muy, o bien de bajas emisiones, o muy no peatonal, obviamente, no podría circular, pero muy de centro urbano, como puede ser esta, pues aquí te puedes mezclar con los locales, como ves, y nada, todo lo que escuchan es pues mi voz ahora mismo hablando. Y esta es toda la gracia de la moto. Esta es toda la gracia, la super gracia de esta moto. Y bueno, ahora voy un poco saliendo de esa zona central de esta población de Alhama de Almería, por una carretera ya pues, que podría ser una vía habitual de cualquier pueblo, cualquier ciudad. Y sigo en eléctrico porque me marca 10-12 kilómetros de rango, o sea, autonomía en eléctrico. O sea que podría estar dando vueltas de 12 kilómetros, podría estar dando vueltas por la ciudad o por este pueblo o de arriba abajo sin parar. Sin ningún problema. Y ansiedad cero, porque claro, sabes que tienes el motor de gasolina. En el momento que se acabe la electricidad, que luego se vuelve a recargar ella sola, pues arrancaría el motor de gasolina. Y aquí voy, como tiene 4 marchas, o utiliza, digamos, las 4 marchas primeras solo en eléctrico, aquí voy ahora mismo en segunda, circulando de manera maravillosa entre los ciudadanos de este pueblo, sin hacer ningún ruido, sin también llevar el calor del motor, el ventilador que ya se ha apagado. Y bueno, pues por aquí entré y por aquí voy saliendo de esta población ante la mirada de nuevo de todo el que ve pasar esta moto, porque es absolutamente espectacular. Y bueno, y esta rotonda ya que me da acceso a la salida ya del pueblo, pues me paro un momento, cambio de EV a Eco, arranco, que arranca en eléctrico, pero ya arranca el motor de gasolina. Y ya vamos cambiando marchas, que podría cambiar automático. Si lo llevara en automático, lo llevo en manual, voy cambiando yo con el propio botón de más y menos que lleva en la piña. Y ya me iría de aquí pues tan tranquilo. O sea que pues es un mundo de posibilidades de otro tipo de utilización de la moto. Bueno, otro ejemplo podría ser este. Llego a la ciudad de Almería, ahora en eco, semáforo, la moto se pone entonces en primera y para el motor. Así que digamos que tiene la función start-stop que conocemos ya en muchos coches y en algunas motos también, en scooter. Porque esta moto es un poco eso, es muchas motos en una. Tienes la parte eléctrica que vamos a ver ahora, semáforo verde, pues salimos despacito en eléctrico. Y ya nos adentramos hacia buscar la zona del casco histórico de Almería. Entonces, como voy en eco, vamos a ver, ¿quién va? Yo, vale. Como voy en eco, sale en eléctrico, pero arranca el motor. Y como lo llevo en manual, cambio a segunda, cambio a tercera. Vale. Entonces, podemos ir ya ronroneando, pero como nos hemos metido en una ciclocalle, lo que voy a hacer es, a la menor oportunidad, conforme nos vamos acercando al centro histórico, ahora no viene nadie por detrás, pues me he hecho aquí a un lado. Entonces esto se pone eso, le pongo un punto muerto y ahora ya cambio a EV, meto primera y ahora vamos en eléctrico.
Y ahora es cuando tiene su gracia. Fijaros qué espectacular. Me acabo de hacer una moto eléctrica de una moto de gasolina. Vamos a ver la cara de la gente. La gente ni te escucha, claro, como estos turistas. Y podemos entrar a todos sitios. Por ejemplo, a ver la Catedral de Almería. La gente prácticamente ni percibe que pasas, a no ser que te miren. La moto cambia de marcha, primera, segunda. En eléctrico, me dice que tengo 14 kilómetros de autonomía. Pues nada, llego a la catedral, no viene ningún coche detrás. Oh, qué maravilla. La Catedral de Almería. Y nadie se ha enterado que he llegado. Y nadie se va a enterar que me muevo. Entonces, bueno, ahora voy como si fuese en un scooter eléctrico. De estos que empiezo a ver mucho. Me cambio de posición y puedo estar dando vueltas a la plaza para ver la catedral casi sin bajarme de la moto. Porque ni se está calentando nada, ni estoy haciendo ruido. Y es una de las cosas de la moto eléctrica. Te puedes parar en todas las esquinas que quieras. Pase, pase. Así que estos son el tipo de visitas turísticas que, bueno, pues que uno puede hacer si quiere a una ciudad, a un pueblo, por zonas de bajas emisiones, que no es que esta sea en particular, en Almería creo que no existe todavía, pero sí que son zonas muy céntricas, ciclocalles que le llaman, de, bueno, prioridad para bicicletas, si es que las hubiera. Aquí la gente utiliza las bicicletas de manera deportiva. Lo que sí utiliza la gente son los patines y se los va a cargar la Dirección General de Tráfico, así que aquí siempre vamos para atrás en vez de ir para adelante, pero bueno. Y nada, la calle de las tiendas, aquí a la derecha. Muy bien, un ciclomotor, la antigua usanza. Ese Mercedes moderno que no va haciendo mucho ruido. Pero yo con mi híbrida, en modo eléctrico, pues puedo disfrutar de las maravillas. Y por ejemplo, el centro de la ciudad, sin hacer ningún tipo de ruido. Y ahora nos vamos a acercar a la Plaza San Pedro y al Paseo de Almería, que son otras zonas, pues las zonas más céntricas prácticamente de la ciudad. Y ya digo, podría ir en modo eco y la moto, incluso en modo eco automático, la moto cambiaría ya sola y en cada parada se detendría el motor de explosión como si fuera un start-stop, y en cada pequeña aceleración saldría primero funcionando el motor eléctrico, de manera que el de explosión seguiría encendido, pistoneando nada más a ralentí. Pero fijaros, pues aquí en la Plaza San Pedro, con la iglesia de San Pedro, y donde me bauticé, no hice la comunión, pues las continuas paradas y salidas, es lógico en un centro de la ciudad, que con esta moto pues salva de la manera más honrosa. Luego la postura de conducción es magnífica, es una moto deportiva, pero lo más relajado posible que puede ser una moto deportiva. Por lo tanto, me encuentro muy a gusto por el tipo de moto que, pues eso, que he competido, he pilotado toda la vida, en un poquito el ataque, pero está un poquito que no cansa nada, Así que aquí vamos moviéndonos entre el denso tráfico urbano, sin sonido, totalmente en eléctrico. Esta es la calle del Paseo de Almería, a la que ahora nos vamos a incorporar, y que creo que será la primera en ser completamente peatonal de esta ciudad. Semáforo verde. Pues nada, salimos en eléctrico. Y esta es la auténtica maravilla de esta moto, poder moverte en una moto
de corte deportivo, una moto que si la miras de lejos no sabes mucho, no sabes si es la ZX10 de Jonathan Ray o es un bicilíndrico de 450, porque Kawasaki tiene eso, en los últimos años le ha dado una estética similar a toda su gama de carretera, de manera que bueno, que todas lucen sus mejores galas, por así decirlo, ¿no? De manera que se ven maravillosas como las superbikes de la marca, ¿no? Y entonces puedes ir con una moto tan bonita como esta, que se convierte por arte de magia en una moto eléctrica, casi que parece un scooter andando por la ciudad. Y el día que todo esto ronroneo de camiones, de coches, pues sea eléctrico, pues sí, posiblemente tendremos otros problemas. Ya hay muchos detractores y lo sé, pero de luego ganaremos en silencio y en menos emisiones aquí, por lo menos donde estamos respirándolas. Puede ser que se hagan en otro sitio, no digo que no, pero yo creo que será un avance de cualquier manera. Bueno, me he parado aquí. Ay, pero espérate, punto muerto. No, me voy a ir. Vale, pues entonces walk mode, meto primera y me muevo para atrás, porque la moto pesa 200 kilos, pero me muevo para atrás, quito el walk mode, tengo que poner, y ya está, y salimos otra vez para adelante, porque no me quería parar aquí. Bueno, pues esa es otra función, lo del walk mode. Todos estos modos es cierto que requieren pues requieren pues eso, de una pequeña curva de aprendizaje, pero una vez que los empiezas a dominar es muy fácil y claro, te dan muchísimo juego.